Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé: Nunca los he conocido. Aléjense de mí los que obran la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si supiéramos cuánto nos ama nuestro Padre del Cielo, dejaríamos de intentar saciar esta sed de nuestra alma en cisternas rotas, en espejismos de facilidad. Quizá decimos seguirle, decimos buscarle, pero lo decimos de palabra y no de corazón. Quizá porque en el fondo no creemos que esta hermosura tan antigua puede ser la fuente de la verdadera felicidad. Entonces, tenemos su imagen en casa, nos persignamos antes de salir, pero nuestra vida sigue siendo inundada del ruido del mundo. Creemos que la plenitud está en la cantidad de cosas que tenemos, en la belleza, en los likes de las redes sociales, en lo exterior, y decimos: Señor, Señor, pero en el fondo no es a Él a quien buscamos, porque tememos que Él nos cambie el camino que ya tenemos trazado, porque le dejamos entrar hasta un punto. Vamos a ahondar en los 3 mensajes de hoy a partir del Evangelio. Primero, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Segundo, el que construye su casa sobre la roca. Y tercero, el que construye su casa sobre la arena. Primero, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Dice en su palabra que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor sabe que cada uno de nosotros tiene un proceso diferente y conforme a ese propósito trabaja. Sabe cuándo luchamos para vivir una vida diferente. Conoce nuestro corazón incluso más que nosotros mismos, pero también sabe cuándo nos enquistamos en una vida de pecado y vivimos hipócritamente queriendo parecer buenos y no queriendo cambiar lo que nos llama a cambiar. No porque ese pecado le afecte a Él, sino porque como Padre bueno sabe que nos afecta a nosotros. ¿De qué nos sirve decir Señor, Señor, tener un altar en casa e ir a misa y luego justificar el hablar mal de otras personas y acomodarnos en ese pecado? Seamos honestos, ¿nos hace sentir eso bien realmente? Un placer ilusamente temporal, dado por nuestro sentimiento de superioridad que nos aleja de la verdadera paz, de experimentar su reino acá en la tierra. Nos autoexcluimos de que venga a nosotros su reino, el reino del amor y la comprensión. Hoy preguntemos al Señor qué pecado se ha enquistado en nuestras vidas y aún no hemos visto. Pidámosle que quite nuestra ceguera porque Él nos ama y quiere que entremos a su reino. ¿Será la falta del perdón y el justificar nuestro sentimiento de víctima? ¿Será la falta de paciencia justificada en nuestra labor de padres y madres?
Será la indiferencia ante la necesidad del otro, con la excusa de no incomodar. Trabajemos cada día para no solamente decir Señor, Señor, sino también para que haciendo vida a su palabra podamos entrar en el reino de los cielos. Segundo, el que construye su casa sobre la arena. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Tanto quienes construyen la casa sobre la arena como la casa sobre la roca viven las mismas tempestades, son azotados por las mismas tormentas. Pero cuando construimos la casa sobre la arena, es como basar nuestra seguridad en cosas que se esfuman fácilmente. Cuando pensamos que nuestra felicidad depende de una persona y esta falla, nuestro mundo se viene abajo. Cuando pensamos que la plenitud depende de tener dinero y estabilidad económica y perdemos el empleo, nuestros negocios se quiebran, entonces empieza a perder sentido la vida. Muchas veces podemos sentir que hasta ahí llegó todo. Cuando hacemos que nuestra felicidad dependa de la aceptación social y si en algún momento fallamos, todo el mundo nos da la espalda, entonces el castillo que habíamos construido se viene abajo. Todas esas seguridades son superfluas, pero cuando quien dirige nuestro barco es Jesús, entonces entendemos que las personas fallan. El dinero puede faltar, que la aceptación de los demás no es lo más importante, que los problemas unidos a la cruz de Cristo desarrollan nuestro carácter, aumentan nuestra santidad y nos acercan más a Jesús. Los padres de Tatiana eran dos personas que según el mundo eran exitosas. Ambos trabajaban fuertemente para dar a Tatiana lo mejor. A ella no le faltaba nada, según los estándares del mundo: el mejor colegio, la mejor casa, el mejor celular. Por eso nadie entendió por qué esta joven de 16 años había tomado la decisión de acabar con su vida. Lo tenía todo, pero nunca tuvo el afecto y el amor de sus padres. Dios no se mencionaba en su casa y ese afecto que le faltó lo buscó en un novio que solo la usó. Entonces ella sintió que su mundo se derrumbó y en su soledad no vio esperanza. Tatiana vivía en una casa fundada sobre la arena. Y tercero, el que construye su casa sobre la roca. Dice en su palabra que el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos y soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. Pensemos en una crisis económica, emocional, de salud, de cualquier índole sin Jesús. Muchas veces terminan en suicidio, en no ver la salida, en sentir que el mundo se viene abajo. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es primero ser testimonio de que Jesús es nuestra roca y segundo sembrar en ellos el vivir ese ejemplo, porque el día de mañana van a enamorarse, van a tener dificultades y esa es la vida. Y si tienen a Jesús, entonces su casa no se va a derrumbar. Tengamos cuidado con esas filosofías, incluso con esas corrientes de fe que nos venden un Dios que viene a quitarnos las dificultades, un Dios al que le exigimos porque declaramos el cumplimiento de sus promesas, un Dios que quiere librarnos de la cruz. Jesús dijo: quien quiera ser mi discípulo tome su cruz cada día, que se niegue a sí mismo y sígame. No se trata de decir Señor, Señor, se trata de abrazar su palabra y entender lo que nos quiere decir, de vivirlo, de practicarlo, de ejercitar la fe en la cotidianidad. Miremos en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, cuando tenemos un problema en el trabajo. Entonces nos estresamos y tenemos dos opciones. Llegamos a casa y descargamos el enojo con nuestra familia o fundamos la casa sobre la roca y recordamos su palabra.
Vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, si buscamos un espacio con Dios primero, antes de llegar a casa, sea visitando el Santísimo, yendo a la iglesia, o simplemente cerrando los ojos para orar y hablar con Dios, le entregamos a Él esa preocupación. Encontraremos paz. Esto nos hará llegar a casa renovados, no porque el problema en el trabajo no haya pasado, sino porque decidimos edificar nuestra casa sobre la roca al escuchar y practicar su palabra. Mariela solía ser católica por tradición, sin embargo era muy impaciente con sus hijos y su esposo. Trabajaba y trataba de imponer lo que ella pensaba, y muchas veces esto implicaba que los demás cedieran ante ella después de fuertes conflictos. Mariela venía escuchando más su palabra en un grupo de pequeña comunidad de la parroquia al que había ingresado. Entonces, en una de las reuniones, se recomendó en un cuaderno colocar a un lado situaciones o defectos de carácter que más le causaban problemas, y al otro, después de orar al Espíritu Santo, colocar la palabra de Dios que le ayudaría en esos momentos críticos. Mariela puso como uno de sus principales defectos la soberbia e impaciencia. Entonces, encontró una palabra en Lucas 6:36. Sean compasivos como también su Padre es compasivo. También en Santiago 1:19. Todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio deben ser lentos para hablar y enojarse. Y recordar que varias veces esa palabra en esos momentos puede ayudarnos. Cuando la paciencia se agota, podemos respirar, calmarnos, tener compasión y menos soberbia. En esos momentos Mariela tomaba la decisión de cimentar su casa sobre la roca, y así poco a poco fue haciendo con las situaciones en las que necesitaba dirección. Mariela fue viendo los frutos de seguir la palabra del Señor en una familia más unida. Mariela decidió caminar cada día fundando la casa sobre la roca. Oración. Amado Señor, gracias. Gracias porque nos rescatas con lazos de amor. Gracias porque nos quieres para ti. Porque quieres rescatarnos del mar de ídolos y mediocridad en el que tantas veces navegamos. Nos quieres para ti porque tuyos somos. Porque no basta con decir Señor, Señor, sino hacer realidad tu palabra en nuestras vidas. Porque apasionadamente nos amas, nos quieres y apasionadamente quieres que te digamos sí, sí queremos vivir una vida a tu lado, descansando en tus manos y fundando nuestro hogar y familia sobre la roca firme de tu palabra. Amén. No sabemos por qué situaciones estés pasando, pero decir solo Señor, Señor no basta. Jesús quiere que vayamos más allá, que le tomemos en serio y que le busquemos compasión. Cuando somos los capitanes de nuestro destino, el barco se hundirá, pero cuando le permitimos a Jesús tomar el timón, siguiendo su palabra, allí veremos puerto seguro. Dios te bendiga.